Caracas, República Bolivariana de Venezuela, territorio libre de analfabetismo, a los libreros mediáticos que sintonizan la librería mediática, un programa en el que los libros y la televisión tienen mucho que ver, un programa en el que los lectores de todas las edades son protagonistas. Hoy es un día especial para celebrar la poesía, para celebrar la trayectoria de un poeta venezolano, Tarek William Saab, que ha sido toda su vida luchador por los derechos humanos, fue gobernador de Anzoátegui, fue defensor del pueblo, hoy es fiscal general de la República y principalmente ha dedicado su vida a la poesía. Hace más de 40 años que es publicado, tiene premios, tiene 13 libros. Es realmente importante saber que si fue homenajeado del Festival Mundial de Poesía, cuando lo entrevistamos la última vez fue el Festival Mundial de Poesía en el que él fue homenajeado en 2016, era porque méritos le sobraban. Antes habíamos coincidido con él en la Feria del Libro de La Habana, con Venezuela como país invitado de honor, y allí presentaba un libro en 2006. Y ahora, 8 años después de la última entrevista, pues nos conseguimos otra vez. Y fíjense que ya en noviembre de 1987, Gustavo Pereira, gran poeta venezolano, escribía sobre los ríos de la ira, el primer libro de poemas de Tarek William Saab, y decía: saludo este libro primigenio de Tarek William Saab como compromiso inalienable de esa voluntad que corresponde a uno de los más fulgurantes y dudosos destinos del hombre contemporáneo, el de ser, pese a todo, porque se tienen las certidumbres del iniciado, poeta. Ya en el 87 escribía esta belleza, Pereira de ti. Y en esta antología que en 2003 nos regalaste, no teníamos todavía el programa de televisión, todavía tenemos el programa de radio solamente, ya nos habías tú dedicado un libro, Cielo a Media Asta, del Fondo Editorial del Caribe, y aquí estás tú de acuerdo con lo que muchos años después diría en una entrevista el homenajeado del festival de este año, Leonardo Ruiz Tirado. Él decía que todos los poetas eran pájaros, y aquí dices tú: nosotros somos ese pájaro que gobierna en el aire, somos su vuelo y su línea de fuga. Fíjate qué coincidencia tan bonita. Muchas gracias. Toda la vida dedicado a estar cerca de lo humano, porque cuando fuiste luchador por los derechos humanos estabas vigilando que no hubiera injusticias, cuando fuiste defensor del pueblo con una labor, ahora que eres fiscal con otra labor. Y yo creo que estar tan cerca de la humanidad nutre al poeta, lo nutre, lo mueve, lo sensibiliza, ¿verdad? Bueno, sí, en primer lugar agradecer tu invitación, siempre tu dedicación al libro. Eso tiene para mí un valor importante porque en una época en que nos han querido imponer por diversas vías, no solo la muerte del libro tal como la conocimos, que nunca va a ocurrir de paso, sino la imposición en base a lo que yo he llamado la ejecución en escala de la guerra híbrida, que implica crear falsos positivos, lavados de cerebros, utilización incluso de medios de propaganda masivos para la transculturización y obviamente escalar en actos de violencia. Eso es más peligroso finalmente que una guerra convencional, que puede durar 1 mes, 2 meses, 3 meses, pero la guerra híbrida contra una nación, en este caso contra Venezuela, ha tenido 25 años. Sí. En medio de todo ello, lo que yo rescato, lo que yo aplaudo, lo que yo celebro es cómo el libro, la feria del libro, la poesía, la cultura, a partir del gobierno del presidente Hugo Chávez, del presidente Nicolás Maduro, se ha convertido y es un asunto de Estado. Al ser un asunto de Estado, obviamente, nosotros los que hemos iniciado una carrera literaria a una muy corta edad, y me permití ese preámbulo para decirte que nada es una coincidencia, todo tiene una razón. Yo me crié en una zona que cuando nace como ciudad urbana era previamente una sabana, la Mesa de Guanipa, donde habitaron nuestros primigenios fundadores, en este caso la tribu Cariña. Sin embargo, en 1933 se descubre un pozo petrolero en oficina número 1, en Campo Oficina, y a partir de allí viene
a convertirse el Tigre en una ciudad cosmopolita. Parece mentira, pero yo lo he venido diciendo en mis últimas intervenciones. Porque fue la ciudad petrolera más importante literalmente del país, paralela a cualquier ciudad que pudo haber habido petrolera en el Zulia. Y de hecho inmortalizó lo que es el nacimiento del Tigre como ciudad petrolera en Venezuela Miguel Otero Silva, cuando escribe la novela Oficina Número 1. Entonces fíjate, allí tú podías ver fácilmente a estadounidenses, italianos, portugueses, chinos, árabes, griegos, españoles, mezclados con venezolanos en esa ciudad. Unos exiliados españoles tenían dos librerías de mucha importancia. La librería Tixi de unos vascos y la librería Minerva de unos republicanos. Allí yo pude conseguir, siendo un niño, un adolescente, todos los libros de literatura que pudieran conseguirse en una capital de un país. Porque ellos se dedicaban a eso, sí, a la importación de libros. Igualmente habían ventas de discos de primer orden. Yo pude conocer el rock and roll siendo un niño en esa ciudad, siendo un joven. Tenía a mis compañeros con los cuales compartía estas inquietudes. No era una peña literaria, pero en el Liceo Briceño Méndez, particularmente cuando yo fui presidente del Centro de Estudiantes del Liceo Briceño Méndez, y ve que lo humano se vincula a mi militancia en el PRB, en el Partido de la Revolución Venezolana, que funda Fabricio Ojeda, Douglas Bravo, el Flaco Prada. Yo en 1977 me vinculo al PRB y gano la presidencia del Centro de Estudiantes del Liceo Briceño Méndez, con solo 16 años. O sea, es algo precoz, pero nuestra generación fue así. Yo nazco en el 1962. La generación de los años 60 fue así, de valores humanos, como tú señalaste, de valores espirituales. Fue la vuelta a la filosofía oriental. Por lo tanto, de allí a yo leer los libros que leí de Hermann Hesse, Narciso y Golmundo, Bajo las Ruedas, Demian, El Lobo Estepario, fue algo normal, no fue algo excepcional. También leer El Zaratustra de Nietzsche. Yo llegué a leerlo, no lo entendí perfecto, pero lo leí, lo releí muchas veces luego. Leí a Khalil Gibran, El Profeta, El Loco, El Vagabundo. Te estoy hablando en mi etapa de liceísta, particularmente estudiando cuarto y quinto año de bachillerato. La música que oía era la música vinculada al rock and roll de los 60, particularmente de los 70. Yo hice un viaje para mí memorable a visitar a mis primos hermanos en Curazao, que en aquel momento era una colonia holandesa. Ellos iban y venían de Holanda a Curazao y eran hippies, absoluta y totalmente. Ellos y sus parejas tocaban guitarra, pero los valores de la paz, de la rebeldía sana, me mostraron biografías del Che Guevara. Yo tenía 12 años, es lo que quiero destacar. Y entonces eso me impactó. Me impactó muchísimo esa visita. Me impactó mucho todo lo que te estoy mencionando de lo que era el Tigre en esa época. Pasar uno por la calle Bolívar y ver la librería Tixi y ver todas esas cosas allí. Y obviamente, ya teniendo yo 15 años, ya había leído, escuchaba a Silvio Rodríguez. Así como ahorita un niño puede escuchar, no los voy a mencionar, el llamado reggaetón. La gente diría, oye, pero como tú vas a escuchar a Silvio Rodríguez a los 15 años, perdón, pero y a los 5 años aquí uno no escucha un niño cantando letras infames del reggaetón. Yo por lo menos a esa edad quería aprender de la poesía, de la trova cubana, de los Beatles, particularmente de Pink Floyd, que ya existía. Había un grupo que me gustaba muchísimo, el grupo América, casi no se menciona. Me encanta ese grupo que nació en los años 70 con unas letras muy bonitas. Y entonces, buscando, no vamos a decir imitar, pero teniendo estas referencias, un día, habiendo una lluvia tremenda en el salón, en el laboratorio de química y de física, estudiando cuarto año,
daba hacia unos ventanales, en los ventanales había unos árboles. Me vino una sensación tan agradable, tan increíble, que escribí mi primer poema. Yo recuerdo su título. Se llamó Lluvia y tenía que ver con esa sensación de la tierra mojada, todo eso. Y a partir de allí comencé a escribir muy rudimentariamente en cuadernos escolares, Sí. con un lápiz mongol. Y por eso decidí, fíjate, queriendo primero, teniendo 13 años, yo dije que iba a estudiar Derecho. Pero ya con todo este mundo que te menciono, de leer estos libros que te narro particularmente, decidí estudiar Letras. Y doy un salto del Tigre a Mérida. Allí fui presidente del Comité de Bachilleres sin cupo. Yo fui un líder estudiantil en la ULA, te estoy hablando a principios de los años 80. Entonces, obviamente, para entrar en una universidad autónoma en aquella época Era muy difícil. era casi imposible. Tenías que ser el hijo de un profesor o estar lo que llamaban ellos palanqueados. Ellos hablan de enchufados, pero ellos eran todos palanqueados. Una palanca hasta para sacarte un permiso sanitario. Tenías que tener el apoyo de un carnet de AD y de CUPEI. No entramos muchísimos estudiantes que veníamos de todas partes de Venezuela a estudiar en la ULA, que tenía mucho prestigio. Fundamos ese comité de bachilleres sin cupo a finales del 81 y en julio del 82, imagínate, luego de tomar el rectorado, el viaducto, las catedrales, misa, cualquier cantidad de cosas, la Plaza Bolívar, a hablar con el gobernador. Se llamaba Edesio Larriba Araujo de COPEI. Finalmente logramos 1.200 personas, 1.200 estudiantes ingresar y yo comienzo a estudiar letras. Entonces, claro, allí pude ver recitales de poesía de Ramón Palomares en vivo, de Pepe Barrueta, de Mundo Aray, teniendo yo, ¿qué? 20 años. Sí, 20 años. Algo así. Entonces, como tú te imaginarás, eso me impactó mucho en mi vida. Yo viví en el Páramo de la Culata, en el Valle, particularmente. Todo Mérida para mí fue como una ensoñación, la vida que viví allí. Sin embargo, debo reconocer que académicamente lo que yo creí iba a estudiar no fue. Yo pensé que ahí podía avanzar en mi escritura, en cómo poder yo de repente ordenar los poemas. Yo pensé que podía estudiar a los simbolistas, a los surrealistas, y de pronto eran materias muy fuertes, muy ladrillo que llamarían. Y ahí fue que dijiste que te cambiabas a Derecho. Bueno, entonces fíjate, ahí yo decía, oye, ¿qué hago yo aquí? Luego de 3 semestres, la única materia que me gustó la dio un poeta, Eddie Pérez, Introducción a la Literatura Venezolana. Fue la que mejor nota saqué 19 puntos allí. Pero ya, en verdad, a finales del 82 yo no quería estar más allí. Tenía 20 años en el año 82. Había cumplido apenas una cortísima edad. Y decidí de manera muy madura renunciar a esa carrera, a ese estudio. Y luego leí un poema del Chino Valera Mora, que está en Amanecí de Bala, que dice: huid de las escuelas de letras. Allí todo es incoloro, inodoro e insípido. O sea, yo no había leído ese poema, pero dije, wow, esto me pasó a mí, ¿no? Pero igual valoro lo que aprendí, lo que viví, particularmente testimonialmente. Yo nunca he dejado de ir a Mérida. Desde ese momento hasta ahora siempre voy. Pero tuve un receso y ahí es interesante lo que tú señalas del libro Los Ríos de la Ira. Porque ya yo publicaba en los diarios Frontera de Mérida, Antorcha del Tigre. Te estoy hablando de principios de los años 80. Poco para que nos ubiquemos en la vida, ¿no? Son más de 40 años. Más de 40 años atrás. Pero espera, vamos a hacer un corte para navegar por algunos de tus libros y algunas de tus inquietudes
como poeta, en este día en el que nos reencontramos, parece que nos fuéramos reencontrando cada 10 años, ¿no? Esperamos que la próxima, no sé, ya vamos acortando, los años, sí, porque es muy interesante conocer de la vida de las personas y precisamente hay alguien que se interesó en recorrer la vida de Tarek William Saab, y vamos a empezar con ese libro la próxima parte del programa y con otros libros que tenemos acá, que no son todos, pero casi todos. Hoy con Tarek William Saab como poeta. Hoy lo recibimos como poeta y celebramos una vida llena de logros y llena de avances muy meritorios, que quizás el más añorado por él, el más preciado, es el que lo llamen poeta con razón. Ya venimos con más de la Librería Mediática.